Bienvenidos. No, cortá. 40 grados la sombra hace. Ahora sí, bienvenidos al Top Anual de Lecturas 2025. Esta vez en formato video. Este top se compone de dos secciones. En primer lugar, las menciones especiales, medallas de honor a cómics que estuvieron muy cerca de entrar en el top. Y después, top propiamente dicho, los mejores cómics que leí este año, puntuados como corresponde del número 10 al primero. Y un pequeño recordatorio: si te gustó este video, no olvides dejar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Así la comunidad de Kame Comics se hace cada vez más grande. Y si te gustó mucho este video, puedes dejar tu colaboración con un cafecito en el link que está abajo en la descripción y te lo voy a agradecer un montón. Ahora sí, vamos derecho con el top. Iniciemos entonces este video con las menciones especiales, cómics que estuvieron muy cerquita de meterse en el top y quería darles un pequeño reconocimiento en este video. Y la primera mención va para un cómic muy especial para mí. Estoy hablando de El Eternauta, escrito por Oesterhel, dibujado por Solano López en esta edición de Do Editores. 1959, Buenos Aires, Argentina. Una nevada tóxica que mata al contacto empieza a caer sobre la capital. Juan Salvo, su familia y amigos encerrados en su casa ven con horror lo que acontece por las calles, pero dentro de sus casas no podrán sobrevivir por mucho tiempo. Con lo que tienen a mano logran armar un traje hermético para que Juan logre salir al exterior, solo para descubrir que la nevada trae muchísimos más peligros de lo que aparenta y que en esta batalla por sobrevivir, quien antes era amigo ahora se convierte en enemigo. Francamente, no hay mucho que pueda comentar de la obra del Eternauta que no hayan dicho miles de reseñas ya hasta este momento, así que voy a hablar desde la experiencia personal con esta obra. En cuanto al cómic, Oesterhel hace lo que yo como creador de cómics aspiro a hacer, que es hacer ficción con lo propio, con lo argentino. Oesterhel pone la ficción del Eternauta en Buenos Aires, en una capital, en un momento en el que todo este tipo de ficciones de invasión alienígena se tomaban como centro Estados Unidos o alguna ciudad europea. Oesterhel lo que hace es ubicarla y apropiarse del relato, ubicándola en Buenos Aires, en calles y monumentos reconocibles. El dibujo, por descontado, me parece fabuloso. Sí, es un cómic de época, es un cómic de los 60, por lo tanto la narrativa es un poco más dura, es un poco más denso por momentos de leer, es repetitivo por el formato en que se publicaba originalmente, pero no por eso dejen de darle una oportunidad a este cómic que tiene un montón para ofrecer. Y la segunda mención se lo lleva un documental. ¿Qué? Sí, un cómic documental. Estoy hablando de Hierba, de Gendry Kim, editado por Reservoir Books. Hierba es la historia de Lee Ok-sun, una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que durante la misma fue secuestrada por tropas japonesas y explotada como mujer de consuelo, esclavas sexuales del ejército japonés. A partir de la entrevista que mantuvo con la víctima, la autora relata la dura infancia de Ok-sun, cómo fue vendida a varias familias adoptivas para realizar trabajos hasta el momento de su secuestro en 1942 durante la ocupación japonesa en China en medio de la llamada Guerra del Pacífico. Y al principio decía que se trata de un cómic documental porque no solamente narra la vida sufrida de Lee Ok-sun, sino también que cuenta la experiencia de su autora como entrevistadora, cómo consigue la entrevista, cómo da el contacto con Lee Ok-sun, qué es lo que pasa después de esa entrevista. Si bien obviamente la autora le imprime su punto de vista e imprime cómo quiere ella contar la historia a través de lo autobiográfico, también tiene este componente documental donde nos cuenta, si se quiere, el detrás de escena, la actualidad y todo lo que conlleva tanto la realización de este cómic como el después y la actualidad de la vida de Lee Ok-sun. Por su parte, el cómic es espectacular, es tremendamente duro. En cuanto al dibujo, combina mucho y muy bien una gran cantidad de recursos visuales, pasando de un dibujo que parece hasta caricaturesco hasta escenas contemplativas, silencios ominosos para transmitir la dureza de lo que está viviendo Lee Ok-sun con esta experiencia. En cuanto al guión, como ya les decía, tiene estas tramas documentales. Está buenísimo porque no hay muchos cómics que hablen de este lado de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucho que cuenta del lado alemán, si se quiere.
pero no del lado japonés, y me parece buenísimo que este tipo de historias existan. Y en esta tercera mención especial tenemos otro cómic argentino que leí este año y me encantó. Estoy hablando de elfos, soldaditos, sirenas y otras historias de Matías de Vicenzo, editado por Black Cat. Esta antología nos trae diversas adaptaciones de distintos cuentos clásicos de Christian Andersen, como pueden ser La Sirenita, La Niña de los Fósforos o El Patito Feo, entre otros igualmente conocidos. Sin embargo, no se trata de adaptaciones super fieles al pie de la letra, sino de reinvenciones que mantienen la esencia original de cada obra intacta, pero que las mezclan con ciencia ficción, crítica social, terror, entre otros géneros. Lo primero que me gustó de este cómic, desde luego, es el arte espectacular que tiene, una gran cantidad de recursos visuales y también se nota mucho el trabajo tradicional detrás de cada hoja. Me encantaría ver uno de los originales de este cómic, verlo en vivo, porque se nota en la impresión y la edición el trabajo tradicional que ha hecho Matías acá con estos cuentos. La verdad que es fantástico, un montón de técnicas tradicionales y eso le da un toque especial a la obra. Pero también, por sobre todo, me gustó muchísimo lo que mencionaba al principio, la reinventiva con la que encara todos estos cuentos, todos los toques particulares que le mete a estas historias sin modificar la esencia de la misma. Son dos cuentos clásicos que seguramente han leído de chicos o los han escuchado o han escuchado alguna reversión en alguna película o algo, entonces son fácilmente reconocibles, y poder verlos reinterpretados de esta manera me parece de una riqueza absoluta, me parece súper interesante. Es un cómic que les recomiendo a todos y que no se pueden perder, porque yo estoy seguro que les va a encantar. Y para la cuarta mención especial, la cagué. Y es que para la cuarta mención tenía en mente dos cómics. Tenía anotados tanto La Carretera como Murder Falcon. Como ustedes ya se están imaginando, esos dos mismos los puse en el video de Destacado 2025. Me olvidé, se me traspapeló. Así que la mención especial se la va a llevar La Carretera, un cómic espectacular del cual ya tienen su reseña. Se las voy a dejar por acá para que vayan a buscarla. Y terminadas con eso las menciones especiales, vamos directo con el top 2025. Puesto 10. Y este puesto se lo lleva un hermoso cómic que habla sobre la vida y la muerte, y sobre todo habla de la muerte. Estoy hablando de Las muchas muertes de la Isla Star, escrito por Ram Quinto, dibujado por Felipe Andrade, con color de Inés Amaro y del propio Andrade, editado por Planeta Cómic México. Impregnado de la mitología y cultura hindú, este cómic nos trae la historia de la muerte, quien es despedida de su puesto como diosa y obligada a vivir entre los mortales debido al nacimiento de un bebé que, en el futuro, descubrirá la inmortalidad. Sin propósito, la muerte toma el cuerpo de Layla Starr, una joven que acaba de suicidarse, e intenta acabar con la vida de quien le quitó el trabajo en primer lugar. Pero las cosas, pronto descubrirá, no serán tan sencillas. Y en la introducción mencionaba al equipo que se había encargado del color en este cómic, porque lo primero que quiero mencionar de la obra es la estética visual única que tiene. La verdad que hay un trabajo muy grande en ese apartado, y el color es parte fundamental de este aspecto. No solamente los contrastes, sino también los tonos psicodélicos que eligen, las paletas de colores, los degradados, en fin, tiene un trabajo de color espectacular que lo hace muy particular. Y a esto se suma, obviamente, en la parte del dibujo, las composiciones de narrativa visual, los diseños de personajes. Vemos a través de todo el cómic la vida no solamente de Layla Starr, la muerte acomodándose a esta nueva realidad, sino también la vida del niño que le quitó el trabajo a la muerte. Y vemos cómo todas estas dos vidas se van cruzando todo el tiempo y cómo sin querer van influyendo la una a la otra. Es un cómic hermoso con un final muy emotivo también. Se los recomiendo mucho. Yo creo que este cómic pronto va a ser uno de esos nuevos clásicos que le puedes recomendar a todo el mundo. Puesto 9. Y para este puesto nos vamos derecho al espacio exterior, porque el cómic que se lleva a este puesto es Planetes de Makoto Yukimura, editado por Omnipress Manga. Año 2075, la humanidad logra avanzar a la era espacial, estableciendo bases en la Luna y expandiéndose a los confines del espacio exterior. Pero la cantidad exorbitante de desechos espaciales que provoca este avance se convierte en un verdadero problema.
Es tarea de Hachimaki y su equipo encargarse de resolver este inconveniente. En este manga exploraremos el día a día de estos trabajadores, sus metas, miedos y ambiciones mientras se enfrentan al frío desolador del universo. Cuando vos preguntabas por este cómic, te suelen decir que es un slice of life en el espacio. Y en apariencia es así, pero solo al principio. El autor aprovecha este día a día para contarte cómo es la humanidad en esta nueva realidad ahora que ha alcanzado la era espacial. Desde crítica política, sociales, analogías con nuestra actualidad y críticas sobre eso, hasta nuevos nativos espaciales, cómo es vivir en el espacio, cómo afecta la vida diaria con esta nueva realidad. Y me parece que un punto vital en el cómic es esto, el haber elegido un trabajador común y corriente para, a través de sus vivencias y la vivencia de todo su equipo, contarnos cómo es esta nueva realidad. A lo largo de todo el manga vamos a ver la historia de Hachimaki, cómo él, a partir de un hecho traumático, redefine completamente su vida, decide plantearse un nuevo objetivo y a su vez hace todo un camino introspectivo, tanto para superar traumas y superar miedos, como para encontrar su lugar ya no en el mundo, sino en el universo y en esta nueva realidad que el cómic te plantea. Obviamente otro punto a destacar es el dibujo que hace el autor en un trabajo magnífico acompañando toda la obra. Por un lado, en cuanto a los personajes, la impronta manga se ve clarísima, pero en cuanto a las estructuras o las naves espaciales o los edificios o las bases y todas esas cuestiones más técnicas, la verdad que destaca un montón, llevándolo más a un estilo mucho más realista. Y también cuando vemos todo este camino introspectivo que contaba de Hachimaki, también hace todo un trabajo artístico súper rico, ya yendo para el lado más poético, más expresivo, pero igualmente muy interesante de ver. Un cómic sumamente emotivo y también muy emocionante, con un amplio abanico de recursos y de narrativas, pasando, como decía, del slice of life a la parte más introspectiva barra poética, llegando incluso algunos capítulos al punto más aventurero barra acción. Un montón de cosas para explorar ofrece este cómic y espero que ustedes le den la oportunidad y lo exploren también. Puesto 8. Y si con Layla Starr hablábamos de la vida y la muerte, ahora vamos a hablar de la vida después de la muerte, con este cómic que nos lleva derecho al infierno. Pandemonia, de Diego Grimbao en guión, Gabriel Hipóliti en arte, editado por Hotel de las Ideas. Uriaki Posta es un gurú motivacional que engaña a la gente con seminarios de autoayuda y estafas piramidales. Pero en una de sus multitudinarias conferencias, Uriaki se ahoga y muere. Acto seguido despierta en un tren que lo lleva directo a Pandemonia, la capital del infierno. Condenado allí por toda la eternidad, Uriaki intentará zafar de su infernal destino usando los mismos artilugios que usaba cuando estaba vivo. La verdad que es un cómic que me pareció espectacular, muy gracioso, un guión súper ingenioso, mucha sátira, mucha crítica social. De pronto vemos que el infierno es muy parecido a nuestro mundo real. Vemos las jerarquías entre los señores del infierno, los príncipes del infierno, cómo es su lucha por el poder. Vemos reclamos sociales de los demonios de más bajo escalafón. La verdad que toda esa analogía es divertidísima, un montón de guiños a nuestra sociedad, un montón de guiños a cosas de la vida cotidiana. Como digo, este infierno se parece muchísimo a la vida en la tierra. Y esta sátira social está acompañada de un dibujo espectacular que para mí destaca en tres aspectos. En primero, en el diseño de la ciudad infernal, de los distintos estadios o anillos del infierno, todas las construcciones que hay ahí, el diseño de los demonios. La verdad que toda esa parte está espectacular, muy bien trabajada, con un segundo punto que para mí es la paleta de colores, que es increíble, colores apagados, pasteles, que le dan ese aspecto lúgubre y ese ambiente de infierno que necesita el cómic. Y obviamente, al ser una sátira, también usa mucha caricaturización en el diseño de personajes. Samid, no jodamos, que creo que le queda increíble al acompaña muchísimo el tono del mismo. Nada más que agregar, es un cómic espectacular que espero que le den una oportunidad y lo lean. Puesto 7. Y ahora vamos a hablar de un cómic mucho más emotivo y personal. Vamos a hablar de Baños Pleamar, de Isaac Sánchez, editado por Dolmen Editorial.
En este cómic introspectivo, Isaac nos relata la historia del hogar de su infancia, Baños Pleamar, un balneario en las costas de Badalona que era propiedad de su familia y donde vivieron durante los 90. Con esto como disparador, Isaac nos cuenta los vaivenes de él y su familia en este lugar, sus alegrías, sus penurias y sus sueños truncos. Ni bien arrancamos este cómic, nos encontramos con una leyenda. No se trata de una historia real, se tratan de recuerdos, nos dice el autor. Y es por eso que creo que este cómic es tan especial, porque se aleja un poco del rigor biográfico o autobiográfico y toma los recuerdos que él tiene y los transmite tal cual los vivió, como si fuera un chico. Creo que esta perspectiva le da un toque especial al cómic. En primer lugar, porque esta visión de niño le permite usar una gran variedad de recursos visuales y narrativos para poder explicar o explayar esta visión de niño, lo cual le da una riqueza inmensa al cómic. Pero por otro lado, también le permite manejar una sutileza increíble, mostrando situaciones que son mucho más graves de lo que parecen, que uno como adulto las puede leer, pero como niño quedan así, al pasar, como un diálogo o una pequeña escena, y nosotros nos damos cuenta que lo que está pasando con su familia, con las situaciones que están viviendo, realmente es un poco y bastante más duro de lo que se muestra en realidad. Es un cómic que yo empecé a leer, que al principio no me enganché, dije es un slice of life de la vida de este señor, y rápidamente te mete en sus vivencias, en lo que fue pasando y en cómo él siente no solamente su propia vida, sino la vivencia del resto de su familia. La verdad que es un cómic súper especial, con un arte, no hablé del arte todavía, espectacular. Rosa un poco lo caricaturesco, no en el tono burlón, sino en el tono más dulce, mostrando todos estos personajes más aniñados. No busca el realismo, a eso es lo que voy con esto que les quiero decir, con unos colores que acompañan muy bien el cómic y bastantes recursos que salen un poco de lo convencional, lo cual me encantó un montón. Un giro de tuerca al final que quedas completamente choqueado. Se los recomiendo un montón, denle una oportunidad a este cómic. Puesto 6. Y terminamos esta primer mitad del top 20-25 con un comicazo. Estoy hablando de Pulp, escrito por Ed Brubaker, dibujado por John Philip y editado por Hotel de las Ideas. Pulp nos cuenta la historia de Max Winter, un escritor de novelas pulp que tras sufrir un robo se da cuenta de que ya no es lo joven que era antes, cada vez le queda menos tiempo y no tiene nada que dejarle a su esposa cuando él muera. Es ahí donde se cruza con un viejo amigo, Jeremiah Goldman, quien le propone realizar un asalto que les resuelva económicamente la vida a ambos. Pero obviamente las cosas no serán tan fáciles. Para hablar de este cómic voy a citar a un miembro de la nave, a Santi, que dijo que este es el cómic ideal para mostrar cómo se hace una historia corta, y no podría estar más de acuerdo con él. En menos de 60 páginas o algo así, el cómic desarrolla una historia de principio a fin, la empieza, la termina, la cierra perfectamente. Vos podés empatizar muchísimo con los personajes, desarrolla todo lo que tiene que desarrollar, ni más ni menos. Un cómic que nos habla del ciclo de violencia, de lo mucho que pesan nuestras decisiones y nuestro pasado en nuestra vida, pero también nos habla de el legado y qué podemos hacer con la vida y el tiempo que nos queda, con un dibujo espectacular que le queda al tono con esta onda noir que los autores están acostumbrados a trabajar. Mucho pleno negro, colores que resaltan más que colorear. Está buenísimo, la verdad, el arte y todo el cómic está genial. Espero que le den una oportunidad, es un cómic que no se pueden perder. Puesto 5, y arrancamos esta segunda mitad del top con un cómic que es muy especial para mí. Estoy hablando de Hellboy, escrito por Mike Mignola en esta edición de Norma. El cómic nos narra las aventuras de Hellboy, un ser demoníaco mitad humano que aparece en extrañas circunstancias durante la Segunda Guerra Mundial. Criado por humanos y ahora convertido en investigador de lo sobrenatural, resuelve casos y combate monstruos, buscando en cada misión descubrir quién es y la razón de por qué está en nuestro mundo. Ya hicimos un especial de spin-off de este cómic, de esta obra. Pueden ir a verla acá al video que les dejo aquí colgado.
Pero es de esos cómics, como me pasó con el Eternauta, que yo no hay nada más que yo les pueda decir en esta reseña que no sea aportar mi experiencia personal con la obra. Hellboy es una obra muy especial para mí. Todas las temáticas, cazadores de monstruos, lo sobrenatural, lo mitológico me gusta muchísimo. Entonces, siendo Hellboy una de las óperas primas en este aspecto, no podía no gustarme. Y la verdad que fue un camino muy especial haber hecho el recorrido de leer toda la obra en estos integrales de Norma, haber leído completo, haber hecho todo el camino que fue pensando el autor, con sus altibajos, con sus cambios de dibujantes también. Sobre esto tengo para destacar en especial a Duncan Fegredo, que es un dibujante que ha llevado el estilo de Hellboy al siguiente nivel, creo yo, imitando muy bien el estilo de Mignola, pero dándole un toque propio. Pero además de esto, es un cómic, como les decía, muy particular para mí. Es un cómic que tiene todo lo que me gusta, y haber hecho este recorrido me llevó a descubrir un montón de cosas de cómic que no conocía y que no tenía en cuenta, como por ejemplo la profundidad que tiene para tratar ciertos temas, el destino, el libre albedrío, la razón de la vida de cada uno. Todos esos tópicos están presentes en Hellboy, y parece una serie sumamente simple, pero realmente tiene esta complejidad que te demuestra que de simple no tiene nada. Es una serie que pueden comenzar por cualquier lado. De vuelta, ya hicimos el especial, ahí recomendamos cómo pueden iniciarla. No dejen de darle una oportunidad a este cómic, que yo creo que se lo merece. Puesto 4. Y vamos ahora con un cómic que para mí fue revelación en el 2025. Estoy hablando de Usagi Yojimbo de Stan Sakai en esta edición de Planeta Cómic. Usagi es un ronin, un samurái que perdió a su amo en una gran batalla y ahora vaga por las tierras de un Japón fantástico en búsqueda de misiones y trabajos como guardaespaldas. A lo largo de sus muchos viajes y aventuras se enfrentará a ladrones, ninjas, seres fantásticos y se encontrará con otros personajes recurrentes, amigos y enemigos, a la vez que figuras de su pasado se cruzan en sus aventuras. Esto ya lo he mencionado un montón de veces en la nave y en mis streams cuando menciono esta obra, pero Usagi Yojimbo es una obra engañosa. Tiene un estilo de dibujo muy trabajado, pero a su vez te da el tono caricaturesco, te da un tono infantil, y cuando vos lo agarrás por primera vez no sabés qué esperar. Pero una vez que vos pasás 2 o 3 aventuras de Usagi, te das cuenta que es un cómic con una profundidad y una riqueza impresionante. El cómic se apropia del discurso del camino del Ronin, de toda esa mística, y se cuestiona todas interrogantes sobre el honor, el destino, cómo este camino del Ronin marca a fuego a los personajes y tienen que respetar este camino del Ronin y este código de honor por encima de sus deseos personales, y cómo eso los afecta en su vida diaria, en las decisiones que toman y los caminos que eligen. Un cómic espectacular, como ya dije, con un dibujo muy trabajado, con una historia que sorprende, donde vos pensás que llegaste a un punto súper alto y la siguiente historia te da vuelta a la tortilla y te vuelve a sorprender. No se dejen engañar por este cómic. Yo creo que lo van a leer y se van a impresionar tanto como yo. Denle una oportunidad. Top 3. Y me pongo de pie para dar comienzo a este top 3 con los 3 cómics que más me gustaron este 2025. Y arrancamos este tercer puesto con un comicazo, Akira de Katsuhiro Otomo, en esta edición de Norma. Año 2019, han pasado 30 años de la explosión que destruyó a Tokio y dio inicio a la Tercera Guerra Mundial. Ahora, en una renovada Neo Tokio, Kaneda y su grupo de amigos rebeldes surcan la ciudad arriba de sus motocicletas. Durante una de las salidas del grupo, Tetsuo, el mejor amigo de Kaneda, tiene un accidente al cruzarse con un niño con poderes psíquicos. En este evento, donde interviene el ejército para llevarse a Kaneda y al niño, desencadena una intrincada trama política donde intervienen un grupo de rebeldes que quiere derrocar al gobierno, un ejército metido en raros experimentos y el llamado Proyecto Akira, que puede ser la clave para desenredar lo que pasó hace 30 años. Es un cómic que tardé 14 años en leer. Sí, como escucharon,
Tardé 14 años en leer Akira. En ese momento yo compraba por recomendación, porque era el indispensable, el que había que leer. Y la verdad que nunca enganché en ese momento con este cómic. Lo quería leer porque sabía que era uno de, como decía, los indispensables, entre comillas. Sin embargo, me alegro de haber tardado tanto tiempo porque hoy por hoy lo agarré ya no por la recomendación o por la convención de que es un debo leer o es un indispensable, sino lo agarré con la convicción de querer explorar qué tenía este cómic para ofrecerme, qué lo hacía tan especial, y la verdad que superó mis expectativas completamente. Voy a arrancar hablando del arte de Kazuhiro Otomo, un arte fantástico, súper detallado para hacer manga, ciudades imposibles, super estructuras, una ciudad laberíntica, máquinas súper complejas. La verdad que es impresionante. Yo lo leí además en esta edición a color, que es la edición Yankee, con un color sumamente trabajado que le agrega una capa de complejidad a la parte del arte y que está supervisado, según tengo entendido, por el mismo Otomo. Tiene una historia que me parece súper interesante. Como ya mencionaba en la intro, tramas políticas complejas, grupo de rebeldes, grupo de científicos haciendo chanchadas, grupo de militares tratando de controlar todo, mucha crítica social. No es casualidad que Otomo mencione una tercera guerra mundial que se desata por explotar Tokio con una bomba. Todo esto tiene que ver con una crítica posguerra muy fuerte. Obviamente una crítica también política en todo el cómic y una historia súper intrincada de ciencia ficción con mucha inventiva todo el tiempo, con una forma de narrar que no te hace despegarte del tomo. Esto va siempre para arriba, siempre va escalando. Es un cómic, creo, para mí ha superado su propia leyenda, está a la altura de lo que he escuchado de este cómic luego de haberlo leído. Es un cómic que ha marcado un antes y un después, no solamente en la industria japonesa y en la industria de la animación, porque también su película ha sido un punto clave en la historia de la animación, sino también todo lo que ha influido en la parte occidental, ¿no? Un montón de autores que quizás a vos no te gusta el manga, pero un montón de autores que vos lees se han basado o han tenido como inspiración esta obra u otras obras que han leído a partir de conocer a Akira. Me parece que es un cómic que supera lo que se dice de él, está a la altura del mito y se lo súper recomiendo. Si no lo han leído, no se lo pierdan. Puesto 2, y para este anteúltimo puesto del top, vamos con un cómic de Batman, pero que no es de Batman. Estoy hablando de este comicazo, Gotham Central, escrito por Ed Brubaker y Greg Rucka en esta edición de Panini Comic México. Gotham Central nos cuenta el día a día de la unidad de crímenes especiales del Departamento de Policía de Gotham, enfocándose en la vida de los oficiales y detectives que trabajan en esta unidad, los lazos entre ellos y sus relaciones con los demás miembros del cuerpo policial y servidores públicos, como fiscales, jueces y miembros del gobierno de la ciudad, así como también los casos que intentan resolver teniendo que enfrentarse a lunáticos tan peligrosos como Dos Caras, Mr. Frío o el Joker. Gotham Central es un cómic sumamente atrapante, te engancha desde el primer momento. Yo hasta que no lo terminé no solté este cómic, no tuve ninguna necesidad de meter una lectura en el medio, y eso que era un ómnibus bastante importante en cantidad de páginas. Es un cómic noir con todo lo que implica el género, crímenes difíciles, policía corrupta, agentes que tratan de hacer el poco bien que pueden hacer, por más que sea poco. Una ciudad igualmente corrupta y con este ambiente lúgubre y manchado y sucio todo el tiempo. Como decía, es un cómic sumamente interesante de género noir, pero manchado con estos tintes del género y la temática superheroico al incorporar los villanos clásicos de Batman, lo cual hace que el cómic tenga una frescura muy particular y un estilo más moderno, a pesar de ser un cómic noir. No se siente un cómic noir clásico y pesado, sino que se siente un cómic noir más moderno. En cuanto al dibujo, habrán notado que no mencioné dibujante al principio, y esto es porque cada cierto arco, cada ciertos números van cambiando los dibujantes, no siempre son los mismos, casi nunca se repiten. Destaca por ahí Michael Lark como uno de los principales, pero como decía, van variando. Pero aún así
mantienen siempre el mismo estilo y la misma estética, lo cual le da una homogeneidad y una cohesión al cómic en general que se agradece muchísimo. No se siente nunca el cambio brusco de dibujante, aunque te das cuenta cuando va variando el mismo. Todos mantienen estos bloques de negro, un dibujo sucio por momentos, este coloreado bastante opaco, bastante apagado para mantener el tono lúgubre general que quiere mantener el cómic. La verdad que en ese sentido se agradece que hayan mantenido una misma línea estética. Batman tiene más un peso simbólico que un peso real en el cómic. Hace apariciones esporádicas muy puntuales que enaltecen la figura de Batman como un mito. Es más una sombra, un susurro que ocurre en la ciudad, más que una figura que aparece todo el tiempo. Si bien tiene sus apariciones, lo que quiero decir es que no aparece todo el tiempo, no es ni de casualidad el protagonista de este cómic. Los protagonistas son, como decía, los agentes del cuerpo de crímenes especiales de la policía de Gotham y la relación que mantiene entre ellos. Eso es muy especial y clave en el cómic, esto de tu compañero, el vínculo que tenés con tu compañero policía y hacer todo por tu compañero. Es el único soporte que vos tenés en este ambiente medio de mierda que es vivir en Gotham y encima tener que enfrentarte a los lunáticos que te tenés que enfrentar. Un cómic muy interesante, súper atrapante, que les recomiendo y que les pido por favor que no dejen de pasar la oportunidad de leerlo. Puesto 1. Y finalmente llegamos al puesto 1, al final de este top, con un comicazo súper especial para mí. Y como no podía ser de otra manera, de mi artista favorito de este 2025. Estoy hablando de Daniel Warren Johnson y Mike Spicer en color, con Dua Powerbomb en esta edición de Image Comics. Durante un espectáculo, Lona pierde a su madre, una luchadora profesional de pro wrestling, de lucha libre, en un accidente en medio del combate. Varios años después, y ella misma habiéndose convertido en luchadora profesional, a pesar de la negativa de su padre y amigos, se cruza con un nigromante, un fanático de la lucha libre que le propone participar de un torneo interdimensional, el más grande de todos los tiempos, y en caso de ganarlo le promete traer a la vida de vuelta a su madre. Así, nuestra protagonista se une a Cobra San, el causante del accidente de la madre de Lona, en un intento de ambos de ganar el torneo y reparar heridas del pasado. Y en este caso, y para ir cerrando este top, tampoco voy a hablar desde lo técnico, de cuanto al guión y el dibujo. Primero porque ya hemos hablado un montón de Daniel Warren Johnson, ya hablé un montón en la nave, hicimos un especial acá mismo en el canal y en estos videos de lo destacado y el top 2025. Así que voy a hablar de lo que para mí este cómic ha significado. Es el cómic con el que más conecté de Daniel Warren Johnson. Él siempre usando estas temáticas fantásticas para hablar de cosas que nos hacen humanos. En este caso habla de la pérdida, del dolor, cómo sobrellevar algo que te pesa y que te marca durante toda tu vida, y cómo es llevar ese duelo y aceptar la muerte de un ser querido. Personalmente, lo que me pasó con este cómic es que lo empecé, lo terminé y después me quedé pensando en este cómic mucho tiempo. Tanto así que leí el capítulo final, lo leí 3 veces de lo mucho que me había gustado. A ese nivel me gustó este cómic. Un cómic con mucho corazón, que toca, como decía, muchas fibras de lo humano. Y nada, ustedes ya saben, ya me conocen, si han visto el canal o si han visto los últimos 2 videos, ya saben que el estilo de Daniel Warren Johnson me encanta, y él como guionista también me gusta mucho lo que hace. Obviamente no es lo mismo sin la participación de Mike Spicer, que me ha enseñado particularmente que es muy importante darle bola a los coloristas, más cuando hacen un buen trabajo. En este caso te cambia completamente, le da otro estilo a las obras de Daniel Warren Johnson, así que no puedo dejar de mencionar el trabajo de Mike Spicer en este caso. Pero como ya decía, un cómic muy emocionante, muy emotivo también, que toca mucho de la fibra humana, y que sinceramente les recomiendo que lo lean porque es fantástico y no se van a arrepentir. Denle una oportunidad.
Y hasta acá entonces mi top 2025 con las mejores lecturas que tuve este año. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final y ver este video. La verdad que es un video que tenía muchas ganas de hacer, porque tenía ganas, a mí siempre me da ganas de hablar de cómics y de comentar los cómics que me han gustado, y tenía muchas ganas de hacer este top en formato video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo y comentarles mis lecturas de este 2025. Ya saben, si les gustó el contenido, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas, compartirlo con sus amigos para que la comunidad de Kame Comics sea cada vez más grande. Y por supuesto, si te gustó mucho este video, abajo en la cajita en la descripción del video te dejo el cafecito donde puedes hacer tu aporte para apoyar el canal, y por supuesto te lo voy a agradecer un montón. Nuevamente muchas gracias por haber visto este video, y bueno, nos estamos viendo en este 2026 con más videos y muchos proyectos para la cuenta, así que estén atentos. Nos vemos, chau chau. Y un pequeño recordatorio. Y la primera mención es que tiene a través... Y una pequeña aclaración, si lo van a hacer luego para el final... No, esto no. Un trabajador en esta nueva realidad para poder contarte... Venía bien. Sin embargo, yo quiero...